está Máximo, aquí está alias Gonzalo, Rafael Acosta Arévalo, que es el capitán. Todo lo que suene a crítica o disidencia en Venezuela es castigado. La primera acción que toma el régimen venezolano es la calificación. La más utilizada, ser llamado traidor a la patria. La persecución, la fabricación de expedientes y la tortura son los próximos pasos a seguir. Una fórmula que se recrudece si en vez de civiles y políticos hablamos de militares. El Estado y sus tentáculos ejecutores de torturas no perdonan a los militares. Los ven como los máximos traidores. Un castigo que vivieron los dos protagonistas de este capítulo y que a uno le costó su vida. Aquí está Máximo, aquí está alias Gonzalo, Rafael Acosta Arévalo, que es el capitán de corbeta. Todos estos están detenidos, llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando lo que tengamos que sumar. Recordemos que el capitán Rafael Acosta Arévalo es detenido por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar el 21 de junio. Al momento que se encontraba entre la ciudad de Guarena y Guatire. En ese momento, conforme al acta policial, el capitán Acosta Arévalo es detenido por unos funcionarios quienes relatan que al momento en que el capitán Acosta Arévalo se percata de la situación de los funcionarios, la presencia de los funcionarios, sale corriendo. Y luego lo someten estos funcionarios de inteligencia y lo detienen. Posteriormente, el 26 de junio, vemos un programa de televisión que se transmite los días miércoles a un representante, un actor político del país, manifestando que el capitán Acosta Arévalo estaba a buen resguardo. Y no es sino el 28 de junio, es decir, una semana después, a pesar que el Código Orgánico Procesal Penal establece que cualquier persona que es detenida debe ser presentada ante los órganos competentes, entiéndase ante el tribunal, las 48 horas siguientes. No es sino una semana después cuando es presentado ante el Tribunal Militar Tercero de Control con sede en el Fuerte Tiuna. Al momento que el capitán Acosta Arévalo llega ahí producto del traslado de una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ingresa a las sedes tribunales en silla de ruedas, con ningún tipo de capacidad motora. Recordemos que el acta policial, como lo referí anteriormente, señala que iba corriendo cuando lo detienen, es decir, que tenía perfecta capacidad motora. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la actualización de su informe sobre Venezuela de julio de 2020, registró 110 casos correspondientes a 63 militares y 47 civiles y afirmó que los agentes de la DGCIM recurrieron de forma notable a métodos de tortura para obtener una confesión, información e intimidar y castigar a los detenidos. En particular, el informe destaca que casi todas las personas detenidas por la DGCIM fueron sometidas a desaparición forzada, en lapsos que variaban entre los 7 y 40 días posteriores a su detención y antes de ser llevadas ante el juez, e incluso algunas de ellas estuvieron incomunicadas durante 40 días más luego de ser presentados en tribunales. La misión de determinación de hechos comisionada
por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también registró la actuación de la DGCIM en arrestos, detenciones y torturas a oficiales militares, y detalla que ese organismo ha utilizado cada vez más instalaciones no oficiales o clandestinas. La misión documentó 24 casos de tortura que tuvieron lugar en esas instalaciones entre 2018 y 2019 y pudo identificar 6 de esos sitios. Entre las torturas o tratos crueles aplicados estarían golpizas, aislamiento forzado, negación de alimentos, agua o atención médica, esposamiento por largos periodos de tiempo, descargas eléctricas o amenazas sobre ello, golpes excesivos hasta romper costillas, simulaciones de ejecución, cortes en plantas de pies, ahogamientos simulados, la llamada tortura blanca, colgamientos, asfixia parcial con capuchas o carpetas amarradas con cintas plásticas, entre otros métodos. Los casos examinados por la Misión de Determinación de 2020 sugieren que los métodos utilizados por las agentes del DGCIM para infligir dolor han evolucionado desde 2014. El 21 de enero de 2019, 2 días antes de que Juan Guaidó se juramentara como presidente encargado de Venezuela, Guiomar Martínez Natera fue parte de los 24 guardias nacionales que se sublevaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro desde la comandancia de Cotiza, una zona popular de Caracas. Aunque luego pasó a estar preso en la cárcel de Ramo Verde, al principio estuvo recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde fue víctima de torturas, tal y como lo expresa su madre, Betsaida Natera. Cuando yo vine a verlo, yo estaba en Oriente, pude viajar. Él fue detenido el 21 y yo lo vine a ver después de 15 días. Todavía mi hijo tenía los morados de los golpes, cual fue producto. Porque allí donde él fue sometido a tortura, a ellos le ponían en las muñecas para que no se le marcaran las esposas. Como los guindaban, fueron sometidos, les ponían, me dijo él, que le pusieron en la cabeza como un casco, algo que tenía como puya, algo que él sentía que todo se le iba a estallar. Y hubo un momento que él perdió el conocimiento, porque cuando les ponían eso les hacía perder el conocimiento, porque les ponían, era como corriente, tenía como corrientes. En los días que tuvieron allí en el DGCIM fueron sometidos, todos los días del mundo los torturaban. Cuando no les caían a tablazo, les daban golpes, los guindaban, los metían en sótanos, los tenían en oscuridad. Todos los días que tuvieron allí en el DGCIM, no hubo un día que no les hicieran algo. Les ponían vendas, los vendaban, los sacaban, que ellos no sabían para dónde los iban a llevar. Y ahí era donde los golpeaban, les daban con tabla por las partes de los glúteos, les daban patadas por el estómago, les daban patadas, y él dice que fueron sometidos a series de torturas horribles, que él a veces lo que hacía era pedirle a Dios. La DGCIM se ha convertido en el nuevo centro de torturas de Venezuela. La ONG Provea publicó que en 2019 la DGCIM se ubicó en el segundo lugar de instituciones con más denuncias de torturas. De los 40 casos registrados que reúnen a 574 víctimas, 124 de ellas señalaron directamente a este cuerpo de seguridad de ser responsable de esta violación a los derechos humanos. La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas examinó en 2020 77 casos en los que personal militar y asociados fueron torturados bajo la custodia de la DGCIM. Provea también identificó que al menos 199 casos de torturas se registraron en la sede de la DGCIM entre enero de 2018 y septiembre de 2019. En ese periodo, una persona falleció luego de haber sido sometida a ella. En 2019, este organismo estuvo involucrado en 132 casos de violaciones a la integridad personal, lo que incluye desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como negación de alimentos y otros derechos. En 3 casos investigados en 2020 por la misión designada por Naciones Unidas, la DGCIN perpetró actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos, humillarlos o castigarlos. Una cruenta realidad que le tocó padecer al capitán Rafael Acosta Arévalo y que puede atestiguar su abogado Alonso Medina Roa. En ese momento, en la silla de ruedas, él, la expresión que usa es auxilio, auxilio, auxilio. Y le manifiesta a uno de los abogados que lo ayude a pararse, cosa que fue imposible porque no tenía capacidad de movilidad de ninguna de sus extremidades. En ese momento, el abogado trata de darle un poco de agua y fue imposible que pudiera ingerir cualquier tipo de bebida. Ahí se genera un diálogo muy corto entre el capitán y la defensa, donde simplemente entre las pocas cosas que llega a afirmar es haber sido víctima de salvajes torturas en una unidad de la DGCIN que queda en una zona montañosa a las afueras de Caracas. Acto seguido, el abogado le informa al tribunal las condiciones en las que se encuentra el capitán Acosta Arévalo, situación que genera que el juez se traslade a observar y, por supuesto, alarmado por las condiciones en las que se encontraba el capitán Acosta Arévalo, ordena su traslado inmediato a lo que se conoce como el Hospitalito, que es el Hospital Militar Vicente Salia, ubicado en el Fuerte Tiuna. Antes de realizar ese traslado, el capitán se desvanece, se desmaya en las sedes de tribunales, en las puertas de la sala de audiencia. Ahí lo trasladan de forma inmediata a este hospital, donde, conforme al acta de función, fallece a las 8:45 de la noche. Ahora, es difícil explicarle a una madre, a una víctima, a un hijo, que su familiar ha sido torturado o ha sufrido tratos crueles e inhumanos. Creo que es una conducta reprochable, independientemente de cualquiera de las dos circunstancias establecidas en ley, que debemos revisar. Es un tema que pareciera ser que forma parte de la genética de los organismos policiales. Es un tema histórico, no es algo nuevo en esta era. La variante, si se quiere, es la tolerancia que ha habido y, si quiere, el conocimiento público, en el cual no ha generado ningún tipo de reacción por parte de las autoridades competentes. Esta masificación de la tortura, evidentemente, que nos genera mayor ruido en estos momentos. ¿Y por qué? Porque, como bien lo refería, hay una sistematización de esta conducta, y yo creo que uno de los elementos fundamentales es la aceptación por los altos mandos de cada uno de los organismos donde se ejerce la tortura. Al no haber reacción, evidentemente que hay continuidad. Quien ejerce el liderazgo es el que va, esa es la acción que van a seguir los subalternos, la del líder del movimiento. Si el líder tortura, evidentemente que los subalternos también van a torturar. Recordemos que es reciente la ley contra la tortura y tratos crueles e inhumanos, la cual no se aplica, es letra muerta, particularmente en los casos de los presos políticos. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue asesinado a manos de sus captores. La tortura fue inclemente en un sistema que se olvidó de las leyes y de la presunción de inocencia. Ni siquiera pudo ser acusado formalmente, pues murió antes de su presentación en tribunales. Tras las rejas, Guiomar Martínez Natera sigue vivo, pero Betsaida Natera nos cuenta que su hijo recibió una visita insospechada mientras era torturado. La tortura que les hacía, me cuenta mi hijo, que les preguntaba quiénes están detrás de esto. Es más, hasta le nombraron a Juan Guaidó. Cuando a él lo visitó Nicolás Maduro, le preguntó a él que si detrás de todo esto, que cuánto le estaban pagando. Y en ningún momento ellos, no, a nosotros no nos está pagando nadie, a nosotros nadie nos está dando nada, nosotros somos nosotros porque estamos mal, fue lo que ellos expresaron, estamos mal. Nuestro sueldo no nos alcanza, tenemos familia, no tenemos, nosotros todos hablaron y se lo dijeron a ellos, porque fue Nicolás Maduro con Cilia, con otros altos mandos militares a interrogarlo.
para sacar la información, pero ellos en ningún momento, porque fueron ellos los que hicieron eso, fueron ellos molestos por todo lo que se está viviendo, por todo lo que está viviendo Venezuela, porque se está muriendo la gente en los hospitales por falta de medicamentos. Para nadie es un secreto de que aquí en este país no hay medicina, no hay alimentos, y el que tiene acceso a los alimentos no tiene una buena alimentación, porque el dinero no alcanza para tener una buena alimentación. Las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes son violaciones a los derechos humanos que no causan ningún tipo de disgusto para el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Al contrario, en Venezuela, la tortura, lejos de ser castigada, puede ser premiada. Llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades. Soy el teniente Ronalirio Dugarte Silva, egresado de la Academia Militar el año 2017, 7 de julio del 2017. Soy exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIM, hasta el 27 de febrero de la presente fecha 2019. Durante mi permanencia en el DIGESIM ocupé varios cargos, pero uno de ellos y más importante fue desempeñar servicios en la división de investigaciones, específicamente como custodio en la división de búsqueda, captura y custodia, mejor conocida como el calabozo, donde permanecen los prisioneros políticos.